Tu opinión no importa. La decisión ya está tomada. Las palabras de Brenda atravesaron mi corazón como dagas afiladas. Ahí estaba yo, Aurora Castillo, de 70 años, en la cocina de mi apartamento, rodeada de cajas de mudanza que representaban 40 años de trabajo y sacrificio, escuchando cómo mi nuera destrozaba el sueño que había tardado toda una vida en hacer realidad. «Pero, Brenda», intenté decir con voz temblorosa, «mañana es la mudanza, es mi casa, yo la compré». «Exactamente», me gritó, interrumpiéndome, sus ojos brillando con una arrogancia que me dejó sin aliento. «Por eso es perfecta para todos nosotros. Mis padres necesitan un lugar donde vivir y mi hermana acaba de divorciarse. Esta casa tiene 4 habitaciones. Es perfecta». Fernando, mi propio hijo, estaba sentado en el sofá mirando su teléfono como si esta conversación no existiera, como si su madre no estuviera siendo humillada en su propia cocina por la mujer que él había elegido como esposa. «Fernando», supliqué, buscando en sus ojos al niño que había criado con tanto amor. «Di algo. Esta es la casa de mis sueños. Trabajé 40 años para esto». Mi hijo levantó la vista apenas un segundo y se encogió de hombros. «Mamá, Brenda tiene razón. Es una casa grande. No es como si fueras a usar todas las habitaciones». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propio hijo, el hombre que había criado sola después de quedar viuda, ahora me hablaba como si yo fuera una egoísta por querer disfrutar de mi propia casa. «Además», continuó Brenda con una sonrisa cruel, «necesitas ayuda con los gastos. Una casa tan grande, los servicios, el mantenimiento. Nosotros podemos ayudarte. Es lo lógico». «Pero yo puedo pagar», empecé a decir. «Aurora». Brenda alzó la voz hasta convertirla en un grito que hizo que los vecinos probablemente pudieran escuchar. «Aurora, basta de ser tan egoísta. Ya tomé la decisión. Mis padres llegan pasado mañana y mi hermana viene el fin de semana. Tu opinión no importa porque la decisión ya está tomada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando ni siquiera levantó la vista de su teléfono. En ese momento supe que algo había muerto para siempre en mi corazón. No era solo mi sueño lo que estaba siendo destruido. Era mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Pero lo que Brenda no sabía, lo que Fernando había olvidado convenientemente, era que esa casa no era solo mía emocionalmente. Era mía legalmente, completamente, y estaba a punto de recordarles exactamente lo que eso significaba. Antes de continuar, escribe en los comentarios de qué parte del mundo nos ves. Mi nombre es Aurora Castillo, y durante 70 años he aprendido que la vida no le regala nada a nadie. Cuando mi esposo murió hace 25 años, Fernando tenía apenas 17 años. Me quedé sola con un adolescente rebelde, sin experiencia laboral formal y con una pensión miserable que apenas nos alcanzaba para comer. Pero tenía algo que muchas personas subestiman: determinación. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Durante el día cuidaba a los hijos de las vecinas. Los fines de semana vendía comida casera. Cada peso que ganaba tenía un propósito: darle una educación a Fernando y algún día comprar una casa propia. Durante 40 años viví en departamentos rentados, siempre soñando con el día en que tendría mi propio hogar. Veía casas en revistas, caminaba por barrios residenciales imaginando cómo sería decorar mi propia sala, plantar flores en mi propio jardín, tener un lugar que fuera verdaderamente mío. Fernando se casó hace 5 años con Brenda. Al principio parecía dulce, educada. Poco a poco comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Me criticaba constantemente.
Mi ropa era anticuada, mi comida era demasiado simple, mis amigas eran de clase baja. Fernando nunca me defendía. Simplemente sonreía incómodamente y cambiaba de tema. Pero nada de eso importaba cuando finalmente logré mi objetivo. Después de 4 décadas de trabajo, ahorro y sacrificio, había juntado lo suficiente para comprar la casa de mis sueños. Una casa hermosa de 4 habitaciones, con jardín y una cocina amplia donde podría cocinar para mis futuros nietos. Lo que nunca imaginé era que mi propia familia vería mi logro no como motivo de celebración, sino como una oportunidad para aprovecharse de mí. Los días siguientes a esa conversación fueron un tormento que empeoraba hora tras hora. Brenda no se conformó con anunciar sus planes. Comenzó a organizarlos activamente, como si yo fuera invisible en mi propia vida. El día después de su declaración la encontré en mi apartamento midiendo los espacios con una cinta métrica. Necesito saber si el sofá de mis padres cabe en la sala principal, me explicó sin levantar la vista, como si fuera la cosa más normal del mundo. Brenda, le dije, tratando de mantener la calma, necesitamos hablar sobre esto. No puedes simplemente decidir, ya lo decidí, me interrumpió secamente. Mis padres están mayores. Necesitan cuidado. Mi hermana está pasando por un divorcio difícil. Todos necesitamos apoyo familiar. ¿Qué hay de mi necesidad de tener mi propio espacio? Pregunté sintiendo cómo mi voz se quebraba. Se rió con una frialdad que me heló la sangre. Aurora, tienes 70 años. ¿Qué vas a hacer con 4 habitaciones? ¿Coleccionar gatos? Fernando llegó esa tarde y encontró el ambiente tenso. En lugar de preguntar qué pasaba, simplemente se dirigió a Brenda. ¿Todo listo para mañana? Casi. Solo falta que tu madre entienda que esto es lo mejor para todos. Mi hijo me miró como si yo fuera un niño caprichoso. Mamá, es una gran casa. Va a estar llena de vida, de familia. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Quería mi casa. Murmuré, pero era como hablar con una pared. El segundo día fue peor. Brenda llegó con catálogos de muebles. He estado pensando en redecorar, anunció alegremente. Tu estilo es muy vintage. Necesitamos algo más moderno para cuando lleguen mis padres. Sentí como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Brenda, yo ya compré muebles. Están siendo entregados mañana. Los puedes devolver, dijo sin inmutarse. He encontrado un conjunto que queda perfecto. Por supuesto, necesitarás ayuda con los pagos, pero entre todos podemos manejarlo. Esa noche llamé a Fernando. Hijo, necesito que hables con tu esposa. Esto está yendo demasiado lejos. Mamá, suspiró con irritación. Brenda solo está tratando de ayudar. Sus padres realmente necesitan un lugar donde vivir. Su hermana está devastada por el divorcio. Somos familia. Así es como funciona la familia. ¿Y qué hay de lo que yo necesito?, pregunté, las lágrimas finalmente brotando. Necesitas dejar de ser tan egoísta, respondió con una dureza que no reconocí en mi propio hijo. Tienes una casa hermosa, tienes familia que quiere estar cerca de ti. La mayoría de las mujeres de tu edad estarían agradecidas. El tercer día, Brenda llegó con una agenda detallada. He organizado todo, anunció triunfalmente. Mis padres llegan el viernes. Tomarán la habitación principal porque necesitan estar cerca del baño. Mi hermana se queda con la habitación del fondo porque necesita privacidad para procesar su divorcio. Tú puedes usar la habitación pequeña. Es perfecta para una persona mayor. ¿La habitación pequeña?, repetí, sintiendo como si estuviera en una realidad alternativa. ¿Mi propia casa? Es lo más práctico, explicó como si fuera obvio. Además, mis padres necesitan espacio para sus medicinas y equipos médicos. Fernando estaba ahí, escuchando todo, asintiendo como si fuera completamente razonable que yo fuera relegada a la habitación más pequeña de mi propia casa. También, continuó Brenda, he cancelado tus planes de tener un jardín de flores. Los padres de Fernando necesitan un espacio para ejercitarse. Un jardín medicinal sería más útil. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la casa,
Era mi vida entera siendo reorganizada sin mi consentimiento por una mujer que hablaba de mí como si fuera un mueble que podía mover a su conveniencia. Brenda, dije con una voz que no reconocí como mía. Esta es mi casa. Sí, respondió con una sonrisa condescendiente. Y ahora será nuestro hogar familiar. ¿No es hermoso? Esa noche, mientras estaba rodeada de cajas que representaban 40 años de mi vida, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi opinión no importaba, entonces era hora de demostrarles exactamente cuánto poder realmente tenía. Esa madrugada, mientras Fernando y Brenda dormían en mi sofá-cama, saqué todos los documentos legales de la compra de la casa. Los extendí sobre mi mesa de comedor como cartas de una partida de póker que estaba a punto de ganar. La escritura estaba clara como el agua. Aurora Castillo, propietaria única y absoluta. No había nombres adicionales, no había cofirmantes, no había nada que le diera a Fernando o a Brenda ningún derecho legal sobre mi propiedad. Marqué el número de mi abogado a las 6 de la mañana. «Buenos días, licenciado Moreno», dije cuando contestó, sorprendido por mi llamada temprano. «Necesito información urgente sobre mis derechos como propietaria única de una vivienda». «Por supuesto, señora Castillo. ¿Hay algún problema?» «Mi familia asume que pueden tomar decisiones sobre mi casa sin consultarme. Necesito saber exactamente qué poder tengo para impedirlo». Hubo una pausa significativa. «Señora Castillo, si la propiedad está únicamente a su nombre, usted tiene control absoluto. Nadie puede forzarla a permitir que otras personas vivan ahí, sin importar la relación familiar, incluso su hijo. Es su propiedad privada. Usted decide quién entra y quién no». Después de colgar, sentí una claridad que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que Brenda había hecho su anuncio, no me sentía como una víctima. Me sentía como lo que realmente era, la dueña de la situación. A las 9 de la mañana, Fernando y Brenda se despertaron esperando comenzar los preparativos finales para la mudanza. Los encontré sentados en mi mesa, bebiendo mi café, planeando cómo iban a distribuir mis habitaciones. «Buenos días», dije con una calma que los sorprendió. «Hola, mamá», dijo Fernando distraídamente. Brenda está finalizando los detalles para cuando lleguen sus padres. Sobre eso, interrumpí, mi voz ganando fuerza. Necesitamos aclarar algo importante. Brenda me miró con irritación. «Aurora, ya discutimos esto. La decisión está tomada». «Tienes razón», acordé, viendo cómo su expresión se suavizaba con satisfacción. «La decisión está tomada». «Mi decisión». La confusión se dibujó en su rostro. «¿Qué quieres decir?» Puse los documentos legales sobre la mesa. «Quiero decir que esta casa está únicamente a mi nombre, que legalmente yo soy la única persona que puede decidir quién vive en ella». Fernando frunció el ceño. «Mamá, todos sabemos que es tu casa, pero...» «No hay peros», lo interrumpí firmemente. «No hay, todos sabemos. Hay hechos legales, y el hecho es que ninguno de ustedes tiene derecho a tomar decisiones sobre mi propiedad». Brenda se puso pálida, pero mantuvo su actitud desafiante. «Está bien, es tu casa legalmente, pero somos familia. No puedes negarnos». «¿No puedo?», pregunté, sintiendo una fuerza que había olvidado que tenía. «Brenda, durante los últimos 3 días me has tratado como si fuera una inquilina en mi propia vida. Has reorganizado mis planes, cancelado mis sueños y relegado mi presencia a la habitación más pequeña de mi casa». Fernando intentó intervenir. «Mamá, ¿estás exagerando?», repetí, mi voz subiendo de volumen. «Tu esposa me dijo que mi opinión no importa sobre mi propia casa. Tú te quedaste sentado mientras ella planificaba mi vida sin consultarme. ¿Eso es exagerar?». El silencio que siguió fue tenso y cargado. Brenda finalmente habló, su voz menos segura que antes. «Mira, Aurora, tal vez fui un poco... pero realmente necesitamos este arreglo. Y yo realmente necesitaba que me preguntaran. Necesitaba que respetaran que después de 40 años de trabajo, merezco disfrutar de mi casa en paz». «Pero es una casa tan grande», insistió Brenda, ahora con un tono casi suplicante.
Seguramente podemos encontrar una manera de que todos estemos cómodos. Ya encontraste una manera, dije con calma devastadora. Una manera que no incluía mi opinión, mis necesidades o mi comodidad. Una manera que me convertía en la última prioridad en mi propia casa. Fernando se veía cada vez más incómodo. Mamá, podemos hablar de esto. Podemos hacer ajustes. Los ajustes ya fueron hechos, anuncié con toda tranquilidad. Esta mañana, temprano tomé mi propia decisión. Una decisión que no requiere de su aprobación o consentimiento. ¿Qué decisión?, preguntó Brenda, su voz ahora claramente nerviosa. La decisión de que, si mi opinión no importa en mi casa, entonces quizás esta casa no es el lugar correcto para mí después de todo. La expresión de shock en sus rostros me dijo que finalmente estaban comenzando a entender que habían subestimado gravemente a Aurora Castillo. ¿Qué quieres decir que no es el lugar correcto para ti?, preguntó Fernando, finalmente prestando atención completa por primera vez en días. Me levanté de la mesa con una dignidad que había estado enterrada bajo meses de humillación. Quiero decir que he decidido cancelar la mudanza. ¡No puedes hacer eso!, exclamó Brenda, saltando de su silla. Mis padres ya hicieron sus arreglos. Mi hermana ya dejó su apartamento. Debiste pensar en eso antes de decidir que mi opinión no importaba, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Fernando se puso pálido. Mamá, esto es ridículo. No puedes cancelar la compra de una casa por un malentendido. ¿Un malentendido?, repetí, sintiendo cómo la indignación fortalecía mi voz. Fernando, tu esposa me gritó que mi opinión no importaba en mi propia casa. Tú te quedaste sentado mientras ella planificaba mi vida como si yo fuera invisible. ¿Eso es un malentendido? Brenda comenzó a caminar de un lado a otro, claramente desesperada. Aurora, podemos arreglar esto. Podemos hablar de límites, de espacios privados. Ah, no, dije firmemente. Ya tuve 3 días para ver exactamente cómo sería mi vida en esa casa. Relegada a la habitación más pequeña, sin voz en las decisiones, tratada como una huésped no deseada en mi propio hogar. «Pero perdiste el depósito», gritó Fernando, como si el dinero fuera lo único que importara. «El depósito es mío para perder, al igual que la casa era mía para disfrutar. Pero tú y tu esposa se encargaron de que eso fuera imposible». En ese momento mi teléfono sonó. Era la empresa de mudanzas. «Buenos días, señora Castillo. ¿Estamos confirmando la entrega de muebles para esta tarde?» «Cancele todo», dije claramente, manteniendo contacto visual con Fernando y Brenda. «Devuelvan todo, los muebles, los electrodomésticos, todo». «¿Estás segura, señora? Hay cargos por cancelación». «Estoy completamente segura». Cuando colgué, el silencio en mi apartamento era ensordecedor. Brenda tenía lágrimas de frustración en los ojos y Fernando se veía como si estuviera presenciando un accidente de tráfico en cámara lenta. «Mamá», dijo Fernando con voz quebrada, «no puedes hacer esto por orgullo». «No es orgullo», respondí con tristeza genuina. «Es dignidad. Es el reconocimiento de que a los 70 años, después de 40 años de trabajo, merezco un hogar donde mi voz sea escuchada y respetada». Brenda finalmente rompió. «Mis padres no tienen a dónde ir. Mi hermana está devastada». «Y yo estaba devastada cuando me dijiste que mi opinión no importaba. La diferencia es que yo tengo el poder de hacer algo al respecto». «Mamá, somos familia. Las familias resuelven los problemas». «Las familias se respetan mutuamente», lo corregí. «Las familias no toman decisiones unilaterales sobre la vida de otros miembros. Las familias no gritan que las opiniones de sus mayores no importan». «¿Entonces qué vas a hacer?», preguntó Brenda, su voz ahora pequeña y derrotada. «Voy a hacer exactamente lo que ustedes me enseñaron», respondí, sintiendo una paz extraña apoderarse de mí. Tomar una decisión unilateral sobre mi propia vida, una decisión que no requiera de su aprobación. «¿Cuál decisión?», preguntó Fernando, temiendo la respuesta.
Voy a encontrar un lugar donde mi opinión sí importe, donde sea tratada como la dueña de mi propia vida, no como una inquilina de los planes de otros. La realización de lo que habían perdido finalmente se reflejó en sus rostros. No era solo una casa lo que se había perdido, era la relación con una mujer que había pasado décadas poniendo sus necesidades antes que las propias y que finalmente había decidido que merecía algo mejor. Esa tarde, mientras Fernando y Brenda intentaban desesperadamente encontrar soluciones para sus familiares sin hogar, yo estaba en el hotel más bonito de la ciudad, sentada en una habitación con vista al parque, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. La ironía no se me escapaba. Después de 40 años soñando con mi propia casa, había encontrado mi hogar en un lugar temporal, pero era un lugar donde nadie cuestionaba mis decisiones, donde nadie me gritaba que mi opinión no importaba, donde podía decidir qué hacer con cada hora de mi día. Fernando me llamó esa noche, su voz llena de una humildad que no había escuchado desde que era niño. «Mamá», me dijo, «creo que cometimos un error terrible». «No cometieron un error», respondí suavemente. «Revelaron cómo realmente me ven, como alguien cuya opinión no importa, cuyas necesidades son secundarias, cuya vida puede ser reorganizada sin consulta». «No es así como te vemos», protestó débilmente. «Es exactamente como me han tratado durante meses. Y más importante, es como me habrían tratado en esa casa todos los días». Brenda también intentó llamarme, llorando y pidiendo perdón, pero las disculpas sonaban más a desesperación por resolver su problema de vivienda que a verdadero arrepentimiento por cómo me había tratado. Lo más sorprendente fue descubrir que no estaba enojada. Estaba triste por la relación que habíamos perdido, pero también estaba agradecida por haber aprendido la verdad antes de comprometerme a una vida de humillación en mi propia casa. Una semana después, Fernando vino a verme al hotel. Se veía cansado, derrotado. «Los padres de Brenda se están quedando en un hotel temporal», me dijo. «Su hermana regresó con una amiga. Estamos buscando un apartamento más pequeño». «Me alegro que hayan encontrado soluciones», respondí sinceramente. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «no sabía que te estábamos lastimando tanto». «Ahora lo sabes», dije suavemente. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información?». 6 meses después, mi vida es completamente diferente. Nunca compré otra casa. En su lugar, encontré un apartamento hermoso en un edificio para adultos mayores activos, rodeada de personas que respetan mi independencia y valoran mi experiencia. Fernando y Brenda están aprendiendo a vivir dentro de sus propios medios, en un apartamento de 2 habitaciones que pueden pagar con sus propios ingresos. Ya no toman decisiones sobre mi vida porque finalmente entienden que no tienen derecho a hacerlo. Lo más importante es que recuperé algo que no sabía que había perdido: mi voz. Ahora, cuando hablo, las personas escuchan. Cuando expreso una opinión, es considerada y respetada. Cuando tomo una decisión, es honrada. Mi relación con Fernando está sanando lentamente. Brenda y yo mantenemos una distancia cordial, pero la lección ha sido aprendida por todos, que la edad no me convierte en una ciudadana de segunda clase en mi propia vida. A veces me preguntan si me arrepiento de haber perdido la casa de mis sueños. Mi respuesta siempre es la misma. No perdí la casa de mis sueños. Descubrí que mis sueños habían evolucionado. Ya no soñaba solo con 4 paredes y un jardín. Yo soñaba con dignidad, respeto y autonomía. Y esos sueños finalmente se hicieron realidad. Mi nombre es Aurora Castillo. Tengo 70 años. Soy independiente, respetada y libre. Y después de 40 años de trabajo y 70 años de vida, finalmente aprendí que mi opinión sí importa, especialmente
en mi propia vida.